Hola, en este video realizaremos la experiencia de laboratorio en vertedero correspondiente al trabajo práctico número 2. La actividad fue grabada en el Laboratorio Didáctico de Hidráulica con la asistencia del personal técnico Pablo Ávalo y Miguel Flores. Agradecemos a todo el personal del Laboratorio de Hidráulica por facilitar el desarrollo de la actividad. Bien, para empezar repasemos la definición. Un vertedero es una estructura hidráulica que basa su funcionamiento en interponer un obstáculo a la corriente de agua en un cauce o en un canal, provocando de esta manera una elevación en el tirante de agua. Como ustedes saben, existen distintos tipos de vertederos que en general pueden clasificarse como vertederos de cresta ancha o vertederos de pared delgada. La aplicación práctica más frecuente de los vertederos es en la medición o aforo de caudales. En esta imagen vemos justamente el uso de un vertedero triangular de pared delgada instalado de manera provisoria en un curso de agua de bajo caudal. En esta otra foto vemos un vertedero rectangular de pared delgada como instrumento de medición instalado de forma definitiva en un canal. Bien, repasemos ahora cuál es el tipo de ecuación que relaciona el caudal con la altura del pelo de agua por encima de la cresta, aguas arriba del vertedero. Para esto, consideremos la sección de un vertedero rectangular, como el que se ve en la figura, que es de pared delgada, sin contracción lateral, es decir que su ancho es el mismo que el del canal, y que es también de caída libre. Bueno, el área de una faja infinitesimal de fluido por encima de este vertedero es el producto de su altura, que le llamamos DI, por el ancho del vertedero, que es B. Por otro lado, la velocidad de circulación del líquido en esa faja, por la ley de Torricelli que ustedes vieron en hidráulica general, es igual a la raíz cuadrada de 2G por I. Ahora, el caudal que circula por la faja infinitesimal, aplicando la ley de continuidad, resulta dQ igual a B por dA. Reemplazando dA por la expresión obtenida antes para el diferencial de área e integrando con respecto a I desde 0 hasta h, que sería la altura total de agua por encima de la cresta del vertedero, se obtiene entonces una expresión para el caudal en función de la altura, que era lo que queríamos obtener. Sin embargo, esta es una expresión ideal teórica en cuyo desarrollo no se tuvo en cuenta la depresión que ocurre en la superficie del agua justo antes de llegar al vertedero. Para tener en cuenta este efecto se incorpora un coeficiente μ que llamamos coeficiente de gasto. Las varias expresiones existentes para determinar el valor de μ fueron desarrolladas históricamente de forma empírica, es decir, haciendo experimentos. Ustedes ya vieron varias de ellas en la teoría. Esta expresión corresponde al caso en que no se tiene en cuenta la energía cinética asociada a la velocidad de llegada de la masa de fluido del vertedero. Esta es una hipótesis usualmente adoptada porque los vertederos por lo general están ubicados en zonas de poca pendiente longitudinal, y en ese contexto la velocidad de circulación del agua es baja. Sin embargo, si se tiene en cuenta la velocidad de llegada de la masa de agua al vertedero, la ecuación correspondiente al caudal pasa a ser esta, que depende de la altura del pelo de agua y de la velocidad del fluido. Bien, pasemos ahora al desarrollo de la experiencia. Los objetivos que buscamos son tres. En primer lugar, estimar el coeficiente de gasto μ del vertedero. En segundo lugar, utilizando el coeficiente de gasto μ, estimar el caudal que circula por encima de la cresta del vertedero. Y en tercer lugar, evaluar la relevancia, en este caso, de tener o no tener en cuenta la velocidad de llegada del agua. En cuanto al equipamiento de laboratorio, los principales elementos empleados son el canal metálico de sección transversal rectangular y umbral horizontal, el vertedero que está conectado al canal y es de pared delgada sin contracción lateral y de caída libre, un molinete hidrométrico digital empleado para estimar la velocidad de circulación del agua. El cuerpo principal de este instrumento está compuesto por una varilla metálica telescópica que posee una regla graduada que permite medir alturas de agua. En el extremo inferior de esta varilla se ubica la hélice plástica que está alojada y protegida en el interior de un cilindro plástico cobertor que posee además dibujada una flecha que indica el sentido de circulación. En el otro extremo de la varilla, es decir, en el extremo superior, el extremo que no se sumerge en el agua, se ubica una pantalla digital que reporta los valores de velocidad medidos. Antes de realizar una medición,
Se debe establecer el cero en el instrumento, es decir, resetearlo, lo cual se logra pulsando simultáneamente los dos botones adyacentes a la pantalla. El molinete posee la capacidad de reportar velocidades medias. Cuando la hélice está sumergida en el agua, el instrumento registra valores de velocidad puntuales cada 1 segundo y una vez retirado, reporta el promedio de las velocidades medidas durante todo el tiempo que estuvo sumergido dentro del agua. Para realizar la medición de velocidad media se sumerge la hélice del molinete desde la superficie del agua hasta el fondo y se lo extrae procurando que el tiempo empleado en el ascenso y en el descenso sea aproximadamente el mismo. Otro de los elementos utilizados es un limnímetro o medidor de punta, que es la varilla vertical metálica que se muestra en esta figura. Este instrumento de medición es muy útil para relevar niveles de agua. En esta experiencia lo utilizaremos para relevar la altura de pelo de agua en los distintos escenarios. Y por último, también se utilizará cinta métrica. A continuación, se muestra el circuito cerrado de agua en el que funciona el canal. El agua es impulsada por una bomba centrífuga eléctrica. Luego de circular a través de un segmento de cañería, llega a una válvula esclusa ubicada justo antes del depósito de descarga. El agua llena el depósito e ingresa a través de una serie de ladrillos cerámicos huecos que disminuyen la turbulencia. A partir de ese punto, el agua recorre el desarrollo del canal aguas abajo, pasando por el punto de ubicación del medidor de punta y llegando por último al vertedero rectangular. Después del vertedero, la caída del agua es libre hacia un depósito desde el cual succiona la bomba a través de un tramo intermedio de cañería, y así el líquido continúa circulando a través del mismo recorrido. A continuación, se procede a medir dimensiones y cotas que son necesarias para la posterior realización de los cálculos. Es importante registrar en cada caso la apreciación del instrumento de medición utilizado, es decir, cuál es la unidad mínima que es posible leer con ese instrumento. En primer lugar, utilizando la cinta métrica se mide el ancho del canal o base de fondo B. Ustedes pueden pausar el video y leer el valor de las mediciones durante el tiempo que necesiten. El próximo relevamiento se realiza con el medidor de punta y corresponde a la lectura de fondo del canal. Para esto se desliza la varilla metálica hasta que la punta se apoya sobre el fondo del canal y utilizando el vernier se obtiene el valor correspondiente. La escala graduada ubicada en la varilla metálica del limnímetro está expresada en milímetros. Seguidamente se registra la altura de la cresta del vertedero respecto al fondo del canal. Y por último se determina la distancia a la que se encuentra ubicado el medidor de punta con respecto al vertedero. Esta medición no requiere gran precisión, solo se debe verificar que al momento de realizar el ensayo, la medición del tirante se realice a una distancia mayor a 4 veces la carga hidráulica por encima de la cresta del vertedero, de manera tal que esa medición no sea afectada por la depresión de la superficie del líquido en las adyacencias del vertedero. Ahora sí, podemos comenzar con los ensayos. El procedimiento experimental se repetirá para dos caudales distintos. En el ensayo 1, el tirante de agua será superior que en el ensayo 2. El caudal se variará operando la válvula esclusa que se ubica justo antes del depósito de descarga, ubicado aguas arriba del canal. En cada uno de los dos ensayos se registrará la velocidad de circulación del agua y la altura del pelo de agua. Para dar comienzo a la experiencia, se enciende la bomba. Durante los primeros segundos se evacúan las burbujas de agua que están dentro de la cañería y luego sí comienza a llenarse el depósito. Acá se puede ver el recorrido aguas arriba del resalto hidráulico provocado por el choque de los primeros filetes de líquido contra el muro conformado por el vertedero. En este momento el canal ya está lleno y el agua escurre por encima del vertedero, así que ya se puede comenzar a realizar las mediciones. En primer lugar, se desplaza verticalmente la varilla móvil del limnímetro hasta que la punta queda rozando la superficie del agua y se registra la altura del pelo de agua correspondiente al ensayo 1. Luego se procede a relevar la velocidad de circulación del agua. Se realizarán tres mediciones, una en el centro del canal,
una a 1/3 del ancho desde la margen izquierda y una a 1/3 del ancho desde la margen derecha. Para los cálculos se promediarán estos tres valores. Notarán que la velocidad registrada cerca de las márgenes es por lo general de menor magnitud que en el centro, debido al efecto retardante de la fricción del líquido en las paredes del canal. Habiendo completado las mediciones para el ensayo 1, se cierra parcialmente la válvula esclusa y de esa manera se varía el caudal circulante. Una vez que el nivel de agua es nuevamente estable, se registra la lectura de pelo de agua correspondiente al ensayo número 2. Después se mide la velocidad de circulación del agua. Una aclaración importante: para obtener la velocidad media del agua en metros sobre segundos, se debe dividir por 10 el valor reportado en la pantalla del molinete. En este punto, habiendo registrado el nivel de pelo de agua y las velocidades para los dos caudales circulantes, el ensayo se da por terminado. Para el informe de este trabajo práctico deberán elaborar un documento sintético. Ese documento debe constar de una introducción muy breve en la que se establezca de forma clara y muy concisa los objetivos de la experiencia. Debe contar también con una sección dedicada a la metodología, en la que se describa de forma muy sintética pero clara el procedimiento realizado en laboratorio. No es necesario describir la experiencia en detalle tal como se realizó en esta clase, ni explicar cómo funcionan los elementos que fueron utilizados, ni reportar esquemas del sistema de laboratorio completo. La introducción y la metodología no deberían ocupar más de una carilla entre las dos secciones. Se debe incluir también una sección de resultados dedicada al reporte de los datos registrados en el laboratorio y de los cálculos posteriores realizados en gabinete utilizando esos datos del laboratorio. En esta sección debe reportarse la apreciación de los elementos que fueron utilizados. Esto puede ser en forma de tabla o como ustedes prefieran. También, como dijimos, deben informarse las magnitudes relevadas en el laboratorio durante la experiencia. Estas magnitudes serán utilizadas para estimar primero el coeficiente de gasto del vertedero y luego, utilizando ese resultado, se estimará el caudal. Para el coeficiente de gasto se considerarán estas expresiones, obtenidas de forma empírica por distintos autores. Cada una de ellas está desarrollada para ciertas condiciones que se detallan en esta imagen y que también ustedes ya vieron en teoría. En el informe de laboratorio, estas condiciones deben ser calculadas y verificadas. En caso de que una o más de una de ellas no se cumpla, el cálculo del coeficiente de gasto y el posterior cálculo del caudal deben hacerse igual, pero debe dejarse constancia de que las condiciones correspondientes no se cumplen. Finalmente, deben reportarse los resultados, que incluyen el coeficiente de gasto según cada autor y la correspondiente estimación del caudal. El caudal, además, debe ser calculado por continuidad, utilizando las magnitudes geométricas y las velocidades registradas durante los ensayos de laboratorio. Y finalmente, se debe incluir una sección breve dedicada a las conclusiones del trabajo y los resultados. Las conclusiones tienen que estar relacionadas con los objetivos que se establecieron al comienzo del informe. Bueno, y con esto damos por terminada esta clase. Muchas gracias.